años viene revolucionando lo que es la industria, ya ha ayudado a más de 10.000 personas en estos 4 años en toda América Latina en su recolocación. Y agradezco muchísimo la compañía de Alfonso Ochoa. Alfonso es el líder y una de las primeras personas de DNA. Es una persona que conoce muchísimo el mercado de trabajo. Él es el director de la empresa del grupo de reclutamiento y selección de media alta gerencia. Y yo pedí, y él accedió porque está con la agenda muy, muy colapsada, para que nos pudiera dar algunos tips, porque en lo que yo conozco, poca gente conoce tan bien el mercado, tiene tantas conexiones, vínculos, industrias, cómo está pasando con cada empresa, como un headhunter. Entonces, si bien el objeto de nuestra conversación hoy son las entrevistas, yo creo que el aporte de Alfonso va a ser muy valioso para todos nosotros. Te agradezco mucho, Alfonso, gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a vosotros y la verdad, bueno, encantado, como te comenté, de participar de esta linda iniciativa que hacen las empresas hoy día de outplacement, ¿no? Muchas veces parece que no se puede trabajar en conjunto siendo de la competencia. Yo soy un convencido de todo lo contrario. Entiendo que headhunting y outplacement tienen muchas cosas en común, con lo cual, dentro de lo que pueda aportar y aportar con la experiencia, feliz de colaborarles. Gracias, Alfonso. Bueno, sin más, vamos a empezar. Acá les dejo mis datos de contacto para que me puedan escribir, para que me puedan sumar en LinkedIn y podamos conversar. Desde que iniciamos con esta actividad juntos, he recibido muchos contactos, he contestado lo que he podido, me comprometo en contestar yo o gente del equipo en cada uno de los países, pero estamos contactados. La foto es más que nada porque mi mujer particularmente detesta esa foto, entonces está ahí. Yo cada vez al principio me detestaba, hoy me gusta porque me veo más joven. Entonces, vamos a lo que nos compete. Hoy nosotros queremos hablar sobre procesos y la preparación para las entrevistas. Verán que ahí taché la palabra entrevista, particularmente porque nosotros en el grupo de DNA y a través de nuestra plataforma Genes, tenemos un enfoque muy pragmático. ¿Y por qué taché la palabra entrevista? Todavía, Augusto, creo que no se ve la presentación, ¿eh? Por si puedes ponerla en compartir. ¿Hay pantalla? Sí, todavía no estamos viendo la presentación. Ah, muchas gracias. Esperen que voy a ver si corrijo eso. Por mientras voy a rellenar un poquito, pero acordarse Ahí. que pueden entrar a www.proyectosjuntos.com para informarse de toda la agenda, programa y de todos los regalos que tenemos. Ahora sí se ve, Augusto. Ahora se ve, Augusto. Gracias, Tomás. La verdad es que esta es tu vocación, ¿eh? Bien, ahí les dejo el contacto como les mencionaba. De igual forma al final voy a repetir por si lo necesitan. Les comentaba que hoy nosotros vamos a hablar de procesos y preparación para las entrevistas. Y acá taché la palabra entrevistas, más que nada porque nosotros en el grupo de DNA tenemos una mirada muy pragmática en términos de qué se trata el proceso de búsqueda laboral, y eso está muy volcado en nuestra plataforma Genes, que lo que buscamos es acelerar este proceso. ¿Y por qué tachamos la palabra entrevistas? Porque la entrevista presupone o tiene una lógica de un entrevistador y un entrevistado, que no deja de ser cierto. Sin embargo, esa relación hay cierto grado de asimetría. A nosotros nos gusta mirar el proceso de búsqueda de selección como un proceso de venta. Si nosotros paramos y miramos un segundo, al final del día, cuando uno está buscando trabajo, lo que está haciendo es ofreciendo sus servicios profesionales. Y ofreciendo sus servicios profesionales a empresas. Uno cuando vende servicios tiene que tener algunos elementos o conocimientos básicos de venta consultiva. Entonces acá queda el primer tip. Recomiendo a todos los que están enfrentando un proceso de transición laboral que busquen información de qué se trata la venta consultiva. El segundo elemento es, nosotros lo que hacemos en un proceso es vender nuestros servicios a las empresas. Existe un método de venta B2B. Con lo cual, entonces, me gusta mirar la entrevista como una instancia de venta, como una reunión comercial. Y por eso es más que nada lo que está tachado. Bien, algunos elementos de lo que vamos a conversar hoy, aprovechando nuevamente la muy valiosa participación de Alfonso. Vamos a indagar un poquito respecto de esta lógica de qué es una entrevista. Vamos a hablar de la comunicación, que es un elemento clave de este proceso de entrevista. Y la comunicación pasa por 3 dimensiones sumamente importantes: el lenguaje, el cuerpo y las emociones.
y vamos a conversar un poquito de esto y tirar algunos tips. Después vamos a hablar de algo que es una realidad que parece que vino para instalarse en esta nueva normalidad, que son las reuniones remotas, las entrevistas remotas, y es muy importante que lo tengamos presente. Y por último, vamos a profundizar y entrar en el mundo de los secretos del headhunter, o más que los secretos, todas las recomendaciones que estos personajes tan ilustres del mercado nos pueden dar, de entre ellos, cómo la mejor forma de hacer seguimiento a un proceso una vez que entramos. Tengan presente, y acá yo creo que Alfonso nos puede aportar muchísimo, que en el mercado nosotros tenemos tanto posiciones que están abiertas y están visibles, como las que están invisibles, o las que no están visibles. Y a mí me gusta siempre separar. Ustedes tienen primera cosa que decidir qué estrategia quieren seguir. Si quieren seguir una estrategia proactiva de búsqueda o una estrategia reactiva. ¿A qué me refiero con una estrategia reactiva? Pues bien, está postulada la búsqueda, yo voy y me postulo. Y así como tú, 500 personas por cada posición. Y hoy, dado el nivel de personas que están abriendo, son muchísimas más. Es el equivalente de una empresa cuando quiere contratar un servicio o comprar un bien, un insumo, abre un proceso de licitación. Esa es la mejor estrategia para la empresa, porque tiene una infinidad de oferentes. No obstante, existen un montón de procesos que no están en el mercado, Alfonso nos va a poder hablar más de eso, y también existen empresas que tal vez no estén buscando, pero cuando te conocen a ti y ven el valor que puedes generar para esa compañía, seguramente están dispuestos a contratarte. Alfonso, ¿cómo estás viendo el mercado en ese sentido respecto a las vacantes en este momento? Claro, gracias Augusto. Ahí hacer hincapié, justamente hablando de vacantes públicas y escondidas dentro del mercado, para que tengan una referencia, dentro de todas las vacantes que tenemos dentro de un mercado normal y corriente, tienen que entender que los headhunters aproximadamente manejamos un 40, te diría que hasta un 50% dependiendo del mercado, dependiendo de qué tan desarrollado esté el mundo del headhunting. Pero más o menos en Chile debe ser en torno a un 40% se manejan a través de consultoras que se dedican a procesos de selección y el 60% se sigue manejando todavía internamente en las empresas y mucho por referidos. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que definir es si queremos hacer una estrategia de contactar exactamente a los headhunters que necesitamos y, por otra parte, contactar proactivamente a las empresas. Y tocaste un punto que es muy interesante, que probablemente luego profundizaremos, esto de presentarte de igual a igual dentro de una entrevista como un perfil que finalmente estás vendiendo una experiencia a una compañía que probablemente pueda hacer buen uso de ella para llegar a conseguir sus objetivos dentro de lo que necesitan como empresa, ¿vale? Pero que tengamos referencia de lo que somos como vacantes, 40% manejadas por headhunters, 60% manejadas directamente por las empresas. Miren, y a partir de eso, nosotros nos damos cuenta que nuestras oportunidades se amplían. No son solamente las búsquedas que están postuladas, que están publicadas en los portales de empleo o las que tú conoces. Existe un mundo en tu nicho de mercado. Y eso es importante definir. En esa lógica de simetría, elemento fundamental para que haya la transacción, porque finalmente cuando tú te empleas en una empresa y una empresa te emplea a ti, lo que hay es una lógica de sinergia, porque hay un valor oculto en esa unión que los dos quieren materializar. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de salir a buscar, tú no estás buscando, tú estás vendiendo tus servicios. Identifica cuál es tu mercado, quiénes son los agentes claves, quiénes son las personas claves de esa industria, cuáles son las problemáticas, cuáles son las empresas, y sale a atacar ahí. Teniendo eso presente, es por eso que nosotros cuando abordamos, tanto en Outplacement, pero sobre todo en Genes, lo que buscamos es indexar las búsquedas que están abiertas con las personas, las industrias, las empresas claves para cada uno de los perfiles. Y finalmente, cuando tiene bien hecha esta estrategia, nosotros podemos empezar a la segunda etapa, que es prepararnos para nuestra entrevista, que es lo que hoy nos compete y lo que nos reúne. Cuando hablamos de una entrevista, si ya tenemos presente que es un espacio de venta consultiva, primer paso que todo el mundo tiene que hacer la reflexión, y entiendo que en las presentaciones anteriores se ha trabajado es definir muy bien qué producto eres, qué servicio ofreces, cuál es el valor de tu servicio, qué problemas atiende. Y eso lo vas a descubrir indagando en tu experiencia. Tu mayor capital está en tu experiencia y lo que ella habla de ti.
Por eso es importante cuando te prepares que de manera muy simple tú puedas decir a tu interlocutor qué hiciste, cómo lo hiciste y qué resultados obtuviste. Y también es importante comentar que nadie conoce mejor tu experiencia que tú, con lo cual tú tienes que hacer un trabajo previo y fuerte de entender cuáles son tus puntos grandes de valor agregado para poder ser un diferencial en la entrevista y no un producto similar a lo que ofrecen muchas empresas dentro del mercado. Sino tienes que intentar indagar en esos diferenciales que solamente los conoces tú o que tú los conoces mayor en profundidad que cualquier persona para poder hacérselo fácil a la contraparte que tienes al frente y que la entrevista sea muy productiva. Miren qué interesante. Lo que nosotros estamos diciendo es empezar a venderte no como uno más del mercado, sino como uno distinto, con un valor único. Y en esa lógica es importante tener presente, cuando empezamos a hablar de venta, que hay algunos elementos súper importantes. Hablamos de la simetría como primer pilar. Al segundo, lo que ocurre en una estrategia de venta es una transferencia de confianza, y esa confianza se va a anclar en dos pilares: un juicio de simpatía y un juicio de competencia. Es decir, tú tienes que lograr, con el conocimiento que tienes de tu experiencia, transmitir las competencias que tienes y sobre todo la que la empresa está buscando. ¿Cómo? Con tu experiencia y con tus competencias completas eso. Y el juicio de simpatía tienes que ser capaz de transmitir en tu lenguaje y en la reunión como un todo a la otra persona lo agradable que es trabajar contigo. Al final del día, la clave para un buen proceso de entrevista es eso, es conseguir con el producto que eres transmitir y comunicarlo claramente a tu entrevistador, pero teniendo presente que tú estás yendo a suplir una necesidad que ellos tienen. Entonces descubre, indaga, pregunta, estudia, descubre cuál es la misión y la visión de la empresa. Si conoces gente que trabaja en esa empresa, pregunta al respecto, pregunta sobre los personajes claves. Si no conoces a alguien que trabaja en esa empresa, pero conoces a alguien que puede conocer, anda atrás. Hay un trabajo previo para ser hecho antes de una entrevista. Y como estamos diciendo que lo que queremos es fundar dos juicios súper importantes, un juicio de competencia anclado en tu experiencia y un juicio de simpatía, tenemos que tener presente que apenas el 20% de nuestra comunicación es verbal. El restante pasa por nuestro cuerpo y por nuestras emociones. Y lo más importante en eso es que existe una coherencia, porque lo que queremos fundar es un juicio lo que queremos construir es una relación de confianza. Y si no logramos tener coherencia entre nuestro lenguaje, nuestras emociones y nuestro cuerpo, genera una sensación extraña en el otro. Es cuando nosotros decimos, bien, pero no sé, algo me pasa, porque no termina de percibir la coherencia entre esos tres elementos. Es muy importante. Adelante, Alfonso, por favor. No, sí, te voy a decir que es súper importante lo que estás comentando desde el punto de vista comunicacional, de nivel de lenguaje, porque nosotros hoy día también como empresa de headhunting evaluamos qué tan buen candidato puede ser para una compañía algún profesional. Y lamentablemente cuando alguien se presenta demasiado nervioso, demasiado esquivo, con un lenguaje corporal no tan adecuado a la hora de hacer una entrevista, genera cierta duda del punto de vista, no de que pueda estar mintiendo, pero quizás pueda estar ocultando cierta información y eso, al generar esa duda, te puede llegar a invalidar delante de un headhunter, que es ese primer filtro no inicial para poder llegar a presentarte una entrevista. Con lo cual, lo mejor es intentar estudiar previamente acerca de la compañía, estudiar previamente acerca de la persona que te va a entrevistar, practicar también tu speech, entender qué es lo que la otra persona va a estar buscando y presentarte de una forma tranquila y mucho más plana y pausada delante de la persona que te pueda llegar a entrevistar. Eso es muy importante. En el lenguaje, entregar mensajes claros y precisos, porque el exceso puede perjudicarte en ese sentido. Exacto. Una vez que lograste tener un discurso armónico y coherente en las tres dimensiones, ten presente que lo más importante es la empatía. ¿Y a qué me refiero? Si tú lo descubres que en verdad estás en una estrategia de venta, tú tienes que descubrir qué es lo que la otra persona necesita. Y hay dos formas de hacerlo, y las dos inclusive van de la mano. Una es ponerte en el zapato del otro, y para ponerse tienes que estudiar. Y la otra es preguntar, buscar información. A partir del momento que tú en verdad, en lugar de conectarte con el trabajo que necesitas,
te conectas con la oferta que eres y la necesidad que el otro tiene, las posibilidades de éxito en una entrevista aumentan sustancialmente. Entonces no te conectes con tus necesidades, conéctate con las necesidades de la empresa, del entrevistador, de la instancia en que estás. Colócate en el zapato de ellos y con cómo eres oferta para esa necesidad, para esa problemática o para esa oportunidad. Exacto, y eso solamente por hacer un inciso, Augusto, también hay como dos universos en torno a eso. Uno es lo que estamos hablando de estudiar previamente acerca de la empresa, de los perfiles que trabajan dentro de la empresa y de los objetivos que puede llegar a tener la empresa, que muchas además lo tienen publicado en su página web y todo lo demás. Y lo otro que funciona muy bien, y a mí como headhunter creo que es bastante útil, es siempre ponerte en cómo evalúan o cómo piensa la persona que me está entrevistando a mí. Con lo cual, yo voy a intentar, a mí las entrevistas más efectivas y me resultan más fáciles son aquellas que la persona intenta ponerse los zapatos del headhunter y me intenta hacer su historia lo más fácil y lo más friendly posible para el entendimiento. Con lo cual, te da mucha apertura a poder conversar con él, a preguntar, porque él ya está pensando cómo quizás te van a evaluar a ti y cuál es la información que tú necesitas recabar para presentársela a un cliente. Perfecto. Miren, y nosotros tratamos en nuestra plataforma Genes de mirar los tipos de entrevista y categorizamos en 4 grandes categorías. ¿Qué es lo que busca un headhunter? Alfonso, cuéntanos por favor la previa de la apertura de un perfil, cómo determinas el perfil y cómo seleccionas los candidatos. Porque yo tengo la impresión que el tema de las competencias y el perfil es muy importante al momento de un headhunter llamar a una entrevista y finalmente al momento de la entrevista con el candidato. Cuéntanos un poquito cuáles son los tips en ese sentido. Lo que un headhunter o todo headhunter hace cuando tiene un currículum delante o tiene un requerimiento por parte de un cliente, mañana pongamos, por ejemplo, que abrimos una posición de director financiero. Lo primero que hacemos en la parte previa, antes de citar la entrevista, es evaluar si la persona tiene todos aquellos aspectos excluyentes que el cliente nos ha requerido, como son competencias técnicas, como son las competencias de carrera, de formación, de idioma. Entonces, evaluamos primero los excluyentes. Y luego el diferencial es siempre por habilidades blandas. Hoy día, dentro de los procesos, se busca gente que tenga las competencias técnicas, pero eso es el desde, porque cuando yo estoy buscando un director financiero, yo tengo que buscar que los 4, 5, 6 candidatos que presente a mi cliente, sí o sí tienen que tener las competencias técnicas de un director financiero. Pero el diferencial para que la persona quede o no quede dentro del proceso van a ser las habilidades blandas, que están mucho más ligadas a las competencias de la persona. Entonces, primero filtramos telefónicamente, probablemente, a través de la competencia dura, del excluyente, del requisito de sí o no, hablas inglés o no, tienes la formación técnica sí o no, y luego, una vez que conocemos a la persona, indagamos mucho más en su capacidad de reacción, en competencias como liderazgo, visión estratégica, orientación a los objetivos, gestión del equipo, gestión del cambio. Entonces empezamos a hacer muchos test orientados a cómo reaccionaría la persona en determinadas situaciones que se puede encontrar dentro de un trabajo. A mí me parece muy importante esto que está diciendo Alfonso, más que nada para que nosotros podamos administrar las frustraciones. Fíjense lo que nos dice. Las competencias técnicas, la experiencia, es una condición necesaria, no suficiente. Las condiciones suficientes te las va a traer las habilidades blandas. Por eso, cuando nosotros vemos que hay un proceso de búsqueda contratado con un headhunter y nosotros no cumplimos las competencias, los requisitos excluyentes, sepamos que tenemos menos probabilidades y no nos frustremos con ello. Porque muchas veces nosotros postulamos pensando que soy un candidato, cumplo casi todo, pero no obstante, cuando ahí está puesto, es una condición necesaria. Pero no creas que por tenerla es suficiente. Y ahí es donde entra la magia de tu desempeño en la entrevista. Por Exacto. otro lado, y de qué tanto tú has practicado tu entrevista para ser mucho más atractivo y hacer una entrevista mucho más dinámica, que siempre te deja mucho más en el mindset tanto del headhunter, de la persona de recursos humanos, de cualquier persona que te entreviste. Al tú hacer una entrevista mucho más dinámica, más entretenida, esa persona va a tener más ganas de querer trabajar contigo. Mire, y entonces, mirando la entrevista del headhunter, hay un fuerte componente técnico de competencias, de adecuación al perfil, y claro, el headhunter ya tiene la mirada agudizada para saber cuál es de los candidatos aquel que va a poder agregar mayor valor y hacer la diferencia rápidamente en la compañía, que es totalmente distinta
de la mirada que le va a dar una persona de recursos humanos en una entrevista. Una persona de recursos humanos probablemente va a chequear que efectivamente el candidato tenga lo que le está diciendo el headhunter. Pero su principal preocupación no son las funcionales, porque eso lo va a ver el jefe funcional de la persona, pero sí la afinidad cultural, la adecuación, que haya match entre el perfil de la persona y su marco cultural y la cultura de la organización. Finalmente lo que va a ver es que esta persona pueda ser realmente feliz en la empresa y en la empresa hacer otras personas felices. Por eso nosotros cuando lanzamos The Bonding nos preocupamos y vimos una oportunidad enorme, porque finalmente las contrataciones ocurrían por competencias, pero las desvinculaciones por brechas culturales. Entonces, indaga respecto a la cultura de la organización. Indágate a ti mismo si realmente tú compartes esa cultura. Y si compartes esa cultura, no dejes de demostrarlo en una entrevista. Es la gran oportunidad, porque lo que va a buscar recursos humanos es ver eso. ¿Qué opinas tú, Alfonso, al respecto? De hecho, yo siento que también en un proceso de selección es un proceso de selección dual. O sea, la empresa hoy día elija al candidato, pero también el candidato debería elegir la empresa. Porque hoy día en un headhunter, desde mi punto de vista por lo menos, no está mal visto que un profesional dentro de la entrevista con el headhunter haga preguntas acerca de la vacante en cuestión. Y esas preguntas muchas veces son preguntas un poquito más banales quizás, pero yo iría hacia preguntas orientadas al tema cultural. Porque como tú bien dices, la gente hoy día entra muchas veces por aspectos técnicos y se acaba yendo por problemas culturales. Entonces, yo preguntaría cómo es la cultura de liderazgo del jefe, cómo es la cultura de la compañía desde el punto de vista del crecimiento, cuál es la política en torno a, no sé, de división en cuanto a hombres y mujeres, cuál es la política internacional de la compañía, cuáles son las visiones que tienen desde el punto de vista si la visión, misión, si realmente se comparten en el día a día. Entonces, hoy día el proceso de selección va por ambas partes. La empresa nos elige, pero también nosotros deberíamos intentar querer elegir a empresas que lleven cierto ADN parecido al nuestro, que son las que nos van a permitir desarrollarnos y sobre todo progresar en la carrera por un largo tiempo. Miren, entonces dijimos, competencias, experiencias. Las competencias no se presentan declarando yo soy líder. Las competencias se presentan en tu experiencia, contando muy bien qué, cómo y qué alcancé. Luego hay una dimensión que es cuál es tu visión del mundo y que la misma sea compatible y sinérgica con la de la compañía. Por último, generalmente, por último no, otro tipo de entrevista que tenemos es con el que va a ser tu jefe o finalmente los líderes funcionales, que lo que el gran acento, si bien miran todos los aspectos, son dos. Es uno, saber que tú puedes y cuánto conoces de lo que tienes que hacer, cuál es realmente el conocimiento funcional que tú tienes respecto a la materia. Si eres un financiero, va a indagar sobre las competencias duras y blandas asociadas con ello. Si eres un comercial, lo mismo. Si eres una persona de operaciones, va a indagar sobre las competencias vinculadas. Y por otro lado, lo que va a querer, y ahí es la oportunidad de anclar el juicio de simpatía, descubrir si podría trabajar contigo, si la pasaría bien trabajando contigo, si existe ese rapport. Y acá les quiero hacer una recomendación, ya que hablamos del lenguaje. Ese juicio de simpatía surge por el rapport que uno puede establecer. Pero muchas veces uno no sabe cómo manejarlo, solamente sabe si le fue bien o le fue mal. Entonces acá les quiero recomendar una técnica que minimiza los riesgos, que es la técnica del espejo. Tratar de observar cuál es el lenguaje que utiliza la otra persona, el tono de voz, la velocidad, cuál es el lenguaje corporal, cómo se mueve, cómo se comporta, cuáles son las emociones que vuelven, y de alguna forma tratar de replicarlo y adecuarse, siempre y cuando tú te sientas cómodo con ello. Y eso ayuda a maximizar las posibilidades de anclar ese juicio de simpatía. Y por último, nosotros en los procesos, y no ese es el orden puede inclusive cambiar, están las entrevistas con los gerentes generales, los directores de la compañía, o con los líderes de la organización, con el chairman, y es importante pensar, ponernos en el zapato y decir, ¿qué busca un gerente general? Probablemente los aspectos culturales descansará en lo que ya observó el equipo de recursos humanos. Los aspectos funcionales, idem con la jefatura de línea. Entonces, los aspectos, las competencias, el perfil, sobre todo en un headhunter, se contrató un buen headhunter.
Entonces el gerente general finalmente lo que hace es hacer el check final, y lo que va a observar, recuerden que el gerente general, el director de la compañía, tiene una mirada de negocio, quiere ver el valor que tú traes, pero no solo el valor que tú traes, sino el potencial de valor. O sea, si tú finalmente tienes capacidad de crecer en esta organización y agregar muchísimo valor en ella, contigo que sin ti. Es muy importante que nosotros en las entrevistas estemos muy conectados con la escucha. La clave de vender bien es escuchar bien, es hacer las preguntas correctas y conectarte y contestar lo que te preguntan. Alfonso. Exacto, es aprovechar bien el tiempo dentro de la entrevista, escuchar muy bien los mensajes que te mandan y preguntar correctamente preguntas que además a la contraparte le parezcan interesantes. Entonces, cuando tengamos, dependiendo de qué persona tengamos delante, tenemos que entender en función de las 4 ¿no? que tenemos ahí a nivel de categorías, un headhunter acaba siendo el primer filtro entre la compañía y el candidato, con lo cual yo tengo que entregar la doble mirada, la parte técnica y la parte más de habilidades y competencias blandas, para que eso justamente con recursos humanos. A recursos humanos es la parte más de la competencia blanda a la que le interesa, el jefe de línea es lo técnico y el gerente general la visión estratégica. Y tener muy claro que siempre, o en el 95% de los casos, el poder de decisión lo tiene la jefatura de línea. El jefe directo es el que decide y las otras personas que participan del proceso de selección tienen poder de veto, pero no de decisión. Con lo cual son tan importantes como la de jefatura de línea, porque si bien la persona de recursos humanos no va a definir que yo soy el contratado, sí puede llegar a definir que no soy el contratado porque va a hacer una serie de recomendaciones que vio que no le hicieron sentido para la cultura de la compañía y ahí por eso van a ser los motivos de descarte. Con lo cual, cada una de esas entrevistas son como una etapa que tengo que ir pasando para que justamente no me hagan como un veto dentro del proceso y llegar a la última jefatura de línea en la dupla o terna final y ser bien competitivo y poder llegar al final del proceso. Miren, yo inclusive acá voy a aprovechar porque quiero tener la opinión de Alfonso respecto a una visión que tengo de esta secuencia. Yo, así como muchos de ustedes, en algún momento también me encontré en el mercado de trabajo durante un año, hice un proceso de outplacement y me había desarrollado la siguiente lógica. Al headhunter le tengo que mostrar con mi experiencia que reúno todas las competencias y el perfil de que su cliente está buscando. Tengo que mostrarle a él que soy la mejor opción para él mandar a su cliente. Inclusive tratar de en la conversación descubrir un poco más sobre el cliente para poder llegar a la entrevista con el cliente mejor preparado. Con las personas de recursos humanos tengo que haber diseñado cuáles son las preguntas respecto a las dimensiones culturales, con respecto a la cultura de la organización. Pues las personas de recursos humanos generalmente van a estar felices en darte esta información y van a ver con muy buenos ojos que tú estés interesado en saber un poco más respecto a la visión y a la misión de la organización. Con respecto a tu jefatura de línea, tienes que saber preguntar y tener diseñadas las preguntas respecto a la funcionalidad, haber estudiado y sobre la función que vas a desarrollar, preguntar un poco más de detalle, porque ciertamente él va a estar encantado y le va a gustar saber que tú estás interesado en saber más de cómo vas a desarrollar las actividades. Y al gerente general te propongo escuchar, bailar a su ritmo y hacer las preguntas claves respecto al negocio y el desarrollo del futuro. ¿Qué opinas respecto de eso? O sea, coincido plenamente y funciona muy bien con las personas de recursos humanos. Hablar también cuando tú preguntes, porque la cultura de una compañía, poca gente mejor que recursos humanos te la va a poder explicar y difícilmente la vas a entender acerca de lo que existe escrito en las paredes. La cultura de una compañía se viven más que se escriben en las paredes. Todas las compañías las tenemos escritas y definimos cuáles son nuestros valores y principios y demás, pero la persona de recursos humanos te lo va a definir muy bien. Y esa cultura, tú después puedes intentar aprovecharla, una vez que te comente cuáles son los valores principales, por si tú has implementado esos mismos valores anteriormente en compañías en las cuales has trabajado, poder presentárselas de esa forma. Entonces siempre es bueno escucharle lo que están buscando y ojalá tú puedas reforzar con una experiencia que le diga a esa persona que tienes enfrente, yo esto sé cómo hacerlo porque ya lo hice o porque tengo las habilidades para poder hacerlo en el futuro. Entonces lo dejas muy tranquilo y lo conectas con las charlas de justamente lo que busca cada una de esas personas. Es de esa forma, por eso nosotros diseñamos más de 3.000 horas de capacitación en genes, hablando de estas distintas dimensiones. Y esta dimensión cultural, que es tan importante y tan subyacente, les recomiendo que en The Bonding obtenga más información respecto a las empresas, porque no es la información
que las empresas declaran solamente, es la información que las personas que trabajan en esas empresas dicen respecto a su organización. Y eso te va a ayudar para ser más exitoso en tu entrevista. Entonces, repasando un poquito, es muy importante que tú tengas presente cuál es tu rol antes de una entrevista. Averigua, indaga, diseña tu estrategia, pero llega a la entrevista abierto a escuchar y a contestar. Esa es la clave. Saber prepararse y empatizar en el momento clave. Y algo que yo particularmente creo que vino para instalarse como una realidad, y en ese sentido voy a abrir un paréntesis. Yo sé que estamos viviendo momentos muy difíciles y que estar en paro, estar desocupado, es sumamente angustiante, ya sea por el motivo que sea, uno tiene la familia, tiene una serie de elementos a tener presente. Pero los quiero invitar a esto como una gran oportunidad. ¿En qué sentido? Miren, el mundo está cambiando, la economía está cambiando, la forma de organizarse está cambiando. Se requieren nuevas competencias, nuevas experiencias, y eso abre oportunidades que antes no existían. Hoy estamos en un proceso fuerte de retracción económica. Hoy veía los datos que salieron de la economía norteamericana en este trimestre, que bajó más, que se retrajo más del 30%. Es impresionante eso. Sin embargo, lo que estoy seguro es que esto va a pasar y la economía se va a recuperar. Aprovecha este momento para prepararte, para estar listo, para conocer más gente, para ampliar tus redes, para conocer más negocios, para saber dónde tu conocimiento, tu expertise es necesaria. Y hoy es una realidad, la mayoría de las entrevistas están ocurriendo de manera remota. Y acá es clave. Por ejemplo, en este momento voy a sincerarme y abrirles mi corazón. Yo estoy en mi pieza, ustedes me ven muy prolijito hacia arriba, abajo estoy en jogging, estoy en mi pieza que es un desorden total. Sin embargo, transmito otra cosa desde acá. Y no es porque quiero ser algo que no soy. Lo que sí es una señal de cuidado que tengo con todos ustedes, las más de 2.000 personas que me están viendo. He tomado el cuidado de presentarme de manera acorde con lo que soy profesionalmente. Lo segundo, he tratado de minimizar la cantidad de información que les pueda hacer atender otra cosa que no sea la charla. Lo mismo pasa en la entrevista. El foco de la reunión tiene que ser el valor de tu servicio profesional. Y algunos elementos importantes. Las entrevistas de manera remota lo tenemos que hacer a través de Internet. Chequea la señal de Internet que tienes. Prioriza conectarte por el cable y no por el Wi-Fi para que no se corte. Verifica antes el audio, la cámara. Asegúrate de estar en un lugar cómodo, que te gusta estar, porque eso lo vas a transmitir a través de tus emociones. Asegúrate que no te interrumpan, porque las interrupciones distraen al otro, pero lo peor, te puede distraer a ti y sacarte de tu eje de la estrategia. Nosotros dijimos que finalmente en un proceso de venta, la venta ocurre por la generación de una relación de confianza y que es clave saber anclar el juicio de competencia y simpatía y que el lenguaje pasa por 3 dimensiones, lenguaje, cuerpo y emociones. En la entrevista remota es muy difícil conseguir transmitir tu lenguaje corporal y emocional. Entonces, concéntrate en eso para poder hacerlo, para no parecer apático, para que puedas mostrar lo que eres como persona y como profesional. Durante la entrevista, ánclate en una posición cómoda. Imagínate que estás dentro de un cuadrado y ese es tu espacio de actuación. Asegúrate de tener el tórax erecto, porque eso también comunica. Trata de tener bien enfocada la cámara. Prueba antes de cómo te ves. Utiliza la ropa adecuada. Busca la luz, que tenga esa incidencia de luz de frente y que se vea bien en la cámara. Y a cada cierto tiempo, verifica que tu interlocutor te esté escuchando. Es muy importante que el medio no distorsione la calidad y el valor de tu servicio. Algunos elementos claves para que tú tengas bien trabajado al momento de estar. Y bien trabajado no quiere decir que repitas como un loro, pero sí de que estés empoderado. Conoce tus fortalezas y tus debilidades. Y acá les voy a dar un pequeño tip. Las fortalezas los puedes decir en términos generales. Las debilidades es importante que tú las sepas circunscribir. Por ejemplo, decir, miren, en situaciones donde tenemos un proyecto, hacemos acuerdos y establecemos las condiciones de satisfacción, cuando yo percibo que esto no ocurre de manera
reiterativa, suelo perder la paciencia. Por eso he desarrollado la forma de poder ir chequeando previamente de que se cumplirán los acuerdos establecidos y las condiciones de satisfacción, para no tener que llegar a esta situación. La circunscribí. Las fortalezas, deja que la persona vuele y piense todas las maravillas respecto de ti. Para eso es importante que tú conozcas cuál es tu propuesta de valor, dónde haces la diferencia, por qué eres diferente del resto, por qué consigues agregar un valor único a las organizaciones. ¿Cómo lo haces? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué diferencia hice? ¿O qué resultado obtuve? Ten presente cuáles son tus motivaciones. Nunca llegues con el motivo de salida de tu último trabajo sin estar preparado. Ten claro las situaciones de fracaso. Eso es súper valioso. Nosotros no nos gusta hablar de las situaciones de fracaso. Existe una frase o una lógica que se le atribuye a Steve Jobs, que no hay nada mejor que tú contratar a alguien que ya ha fracasado, porque esos errores pagó su antiguo empleador. Lo importante es si tú aprendiste. Entonces, si tú sabes contar tus situaciones de fracaso y el valor que tiene eso para la próxima organización donde vas a trabajar, porque habla de los aprendizajes que solo tú tuviste, porque lamentablemente el ser humano solo aprende a través de la experiencia. Lleva tus logros van a hablar de tu competencia y de tu valor. Y por último, esa es la respuesta que yo veo que generalmente termina descartando a las personas, la expectativa de renta. No te conectes solamente a lo que tú necesitas. Ten presente que una misma posición tiene distintas remuneraciones dependiendo de la industria, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de las competencias que se exige. Y tanto quedar muy por encima como muy por debajo es malo. Ten presente que cuando quedas muy por encima, generalmente la persona piensa, pucha, esta persona es maravillosa, era lo que yo necesité, pero no tengo presupuesto. O peor, si quedas muy por debajo y dices, me gustó, pero tal vez no tenga el seniority que yo espere. O tal vez eventualmente puedas dejar dinero sobre la mesa. Podrías haber ganado más y no lo pediste. Para eso es clave que tú estudies cuánto paga el mercado. Recomendación, Show Me the Money le entrega esa información de manera gratuita, un informe de excelente calidad, y a través de Genes ustedes que van a tener licencia también van a poder acceder y tener más información. Pero sobre estos tips, para mí lo más importante es lo que nos tenga para decir ahora Alfonso. Sí, ahí bueno, coincido en muchos de los aspectos, y por ir empezando por fortalezas y debilidades. Yo creo que como headhunter a mí lo que me gusta identificar más que las debilidades son las cosas que quizá todavía no tiene demasiado desarrollada la persona, pero hay demasiadas competencias que son desarrollables. Entonces, hoy día no hay que tener miedo a comentar y hablar acerca de cosas que quizá uno no ha visto por intentar sorprender o parecer que ha hecho todas las cosas dentro de los procesos de selección. Muchas veces cuando seleccionamos personas buscamos que tenga sí o sí los excluyentes, que los excluyentes básicamente son el idioma, la carrera, la experiencia a nivel de años o cantidad de años, pero hay cosas que son un poco pequeñas que nos piden los clientes que son como los deseables, que no son excluyentes y que ojalá los tenga. Y muchas veces la persona, por parecer que lo tiene todo, intenta decir que lo tiene todo. Y no hay que tener miedo a decir, mira, no lo tengo, pero si tengo capacidad de aprendizaje y me esfuerzo y pongo un poco de foco, seguramente lo consiga. Hablar de los fracasos, a mí personalmente no me molesta, ni me molesta tampoco que hablen de los fracasos en las entrevistas. Tú has apuntado muy bien que es importante entender qué aprendiste del fracaso y a día de hoy, en momento actual, cómo utilizas esa información de lo que te pasó para poder solventar ciertos problemas dentro de tu empresa, dentro de tu vida. Y las situaciones de logro siempre tienen que ser logros orientados a temas concretos, porque hay mucha gente que enfoca los logros a temas demasiado efímeros o ambiguos y muy orientados también a situaciones de equipo. Entonces, cuando la persona busca hablar de los logros, está buscando el logro individual, dentro de un equipo quizá, pero cómo tú apoyaste al equipo a conseguir ese logro. Pero no nos cuentes el logro colectivo, sino cuéntanos el logro individual o cómo tú soportaste, porque la persona que están entrevistando es a ti, no es al equipo que participó. Y si tú muchas veces hablas de muchos logros de equipo sin hablar de logros individuales, parece que tú eras parte, pero una parte muy pequeña de un equipo que consiguió un logro. Y en la parte de sueldo, siempre es bueno, sobre todo por lo que tú dices, por no dejar plata encima de la mesa o por estar más alineado a la expectativa, entender cuánto pagan esas posiciones dentro del mercado, que puede ser a través de Show Me the Money o a través de también contactos referidos. Ahí Show Me the Money es una gran plataforma y podemos utilizarla para justamente entender, oye, si yo pido tanta plata, ¿estoy dentro o fuera? Y lo último que me gustaría recalcar, y voy a seguir recalcando en todas las charlas,
la entrevista es una conversación con un headhunter o con una empresa o con un director de recursos humanos y está permitido hacer preguntas. No está permitido hacer 2000 preguntas, sino elegir las preguntas que vas a hacer aprovechando el tiempo y saber si cuando tú obviamente muestras, mira, pues mi expectativa de renta es X, tú puedes preguntar para calibrar un poco, estoy dentro, estoy fuera, estoy muy pasado, no estoy pasado, y el headhunter debería poder compartirte cierta información, no el número, pero sí quizá un rango. Como decirte, mira, la empresa hoy día estás dentro, estás un poco arriba, estás un poco abajo, y ahí entender también qué tan flexible puede llegar a ser uno o no. Y ojalá en esas charlas salir con una claridad de, mira, yo podría ir por tanto, dependiendo del proyecto, cuánto lo conozca, porque también uno no se cambia solo por plata, se cambia por proyecto, es una simple variable más. Interesante esto que nos cuenta Alfonso, y quería rescatar lo que él mencionó particularmente cuando habló de los logros. Casi que lo escuchaba replicar algunas de las técnicas de venta consultiva, que dice, mira, siempre habla de yo y no del nosotros, porque en el nosotros se dibuja tu valor. Habla en términos en tiempo presente, no en términos potenciales, yo podría, me gustaría, no, habla en términos presentes, eso transmite seguridad, y nunca, o evita al máximo, apocoparse, es decir, minimizar, decir, pucha, discúlpame tomarte 5 minutitos más, no, habla de manera, mira, nosotros tuvimos un proyectito que generó una gran diferencia, no, tuvimos un proyecto. Entonces, esas claves son bien importantes porque ancla el valor en ti. Finalmente lo que estás haciendo es vendiendo tu servicio. Exacto. Nosotros estuvimos hablando a lo largo de toda la presentación de algunos elementos que nosotros en el grupo atendemos, ya sea con The Outplacement para procesos de outplacement para altos ejecutivos. The Human Capital atiende lo que son los procesos de reclutamiento y selección. The Bonding, les recomiendo, ahí van a tener muchísima información respecto a los marcos culturales. Show Me the Money, respecto a las remuneraciones. Pero hablamos mucho de Genes. Genes es una plataforma que hemos construido junto con Microsoft y con Imagine Lab, es un proyecto en conjunto, donde hemos desarrollado un motor con muchísima información, donde indexa todas las búsquedas según perfil, que indexa las capacitaciones, videos, templates de currículum, templates de correos que enviar a un headhunter, a un gerente de recursos humanos, a un CEO, de cómo crecer tu base de relaciones, tu red de relaciones, empresas por industria, perfil de empresas, o sea, hay un mundo. Y lo que queremos, sí, en esta oportunidad, para ayudarlos y para ayudar a todos, les vamos a entregar a todos ustedes licencias gratis a Genes durante 2 semanas para que puedan rápidamente prepararte, conocer todas las bondades que tenemos en esta plataforma y de esa forma aportar nuestro granito de arena para construir un futuro mejor en términos de empleabilidad, en términos de nuestro mercado de trabajo, en términos de nuestra economía. Y antes de terminar... Augusto, ¿sí? Augusto, que ahí viene la explicación. ¿Ya? Ah, gracias. Y lo que pasa es que ya me están llegando mensajes internos de cómo se accede. Entonces ahí viene la explicación, pero súper. Gracias, querido. Efectivamente, a la información ustedes entran a www.proyectojuntos.com regalos y ahí van a tener información de las licencias. De igual forma, si tienen alguna dificultad, me pueden escribir y nosotros vamos a ver para poder habilitarlos en los próximos días todas estas licencias para que puedan disfrutar, utilizarla y realmente aprovechen al máximo. Si ustedes asumen el rol protagónico, les aseguro que esto les va a ayudar sustancialmente en reducir en más del 50% el tiempo de su recolocación. Y antes de cerrar, para mí es el momento más importante de esta charla, quería que Alfonso nos contara respecto de cómo está viendo el mercado, cuáles son las industrias que se están moviendo y cómo recomienda que las personas se muevan en este momento para maximizar sus chances. Ok, bueno, muchas gracias. También mi recomendación es que aprovechen mucho la plataforma Genes. 2 semanas da para mucho y al ser una plataforma online le pueden dedicar bastante tiempo a trabajar en su recolocación. Con lo cual, aprovechenla, conózcanla y verán que les resulta bastante útil acerca de todos los tips
que necesitan para poder reemplearse. Ojalá que uno cuando quiere reemplearse siempre es lo más rápido posible, pero también bien reempleado en un trabajo que también le valore y en el cual pueda crecer. Desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy en el mercado, evidentemente los procesos de selección se han visto afectados. En nuestro caso particular estamos viendo una bajada en torno a un 25, un 30% en la cantidad de procesos de selección. Lo que principalmente se está moviendo son las posiciones de mediana gerencia, y cuando hablo de mediana gerencia son posiciones entre 1,8 millones, 2 millones hasta 5 millones y medio en cuanto a posiciones a nivel ejecutivo. De ahí hacia arriba está un poco más lento porque es más complicado también mover o sacar a perfiles directivos y ejecutivos en estos momentos también, porque lo necesitan mucho más en la estrategia y en la táctica, ¿no?, de lo que tienen que hacer. Y los sectores principales que han caído en estos momentos son el sector automotriz, el sector inmobiliario, el sector retail en la parte física, todo lo que está relacionado a la conducta de consumo. Con lo cual, evidentemente, cuando hay un momento de pandemia, todos solemos ser un poquito más cautelosos con el gasto, con lo cual todas esas empresas que se dedican a un bien material, bien físico, les cuesta más trabajo poder vender sus productos. Por eso lanzan, y probablemente todos están siendo contactados por muchas empresas para intentar vender con unas grandes campañas de promociones. Y por la otra parte, que son los que nos interesan, están las industrias que se siguen moviendo con bastante fortaleza. Y ahí identificamos principalmente la industria de la tecnología. Esto nos está llevando a un segundo nivel en cuanto a lo que estamos viendo dentro del mercado. El teletrabajo llegó para quedarse, y para que funcione bien el teletrabajo, todas las compañías están haciendo una fuerte inversión en equipos digitales, en equipos de tecnología. Entonces, en todas las industrias, a nivel cross-industria, están haciendo mucha inversión fuerte en perfiles digitales para poder trabajar en remoto. Ya, de hecho, el concepto, escuché otro día, que el de trabajar desde casa está un poquito anticuado. Hoy lo que se va a llevar de aquí a pocos años es el trabajar desde donde sea, ¿no? El work from anywhere va a ser el nuevo concepto de vida, con lo cual va a deslocalizar mucho a las personas de las grandes capitales y las puede llegar a trabajar en cualquier lugar. También se está moviendo mucho toda la parte de energía renovable. Hoy día la matriz energética de Chile sigue siendo necesitada de muchas empresas que siguen haciendo proyectos y construyendo proyectos para poder suministrar más energía a las empresas, con lo cual las empresas de energía renovable que tienen proyectos firmados los siguen manteniendo. Y las industrias tipo banca, medios de pago, las industrias, el mundo industrial, la producción se sigue moviendo, y todas las compañías relacionadas al sector salud. Dado que esto es una pandemia, obviamente, relacionada con el mundo sanitario, todo aquello que tiene que ver con laboratorios, clínicas, etcétera, etcétera. Algunos han pasado por algún momento de baja, pero en general siguen viendo perfiles o cambiando perfiles. Y en cuanto a los secretos del headhunter, más que secretos nuestros, lo que yo quería comentar es que hoy día un headhunter acaba siendo un filtro que lo que hace es evaluar técnicamente y por competencias a un buen candidato para presentárselo a un cliente de la compañía. Con lo cual, hoy día la persona lo que tiene que intentar hacer es ser lo más transparente posible dentro de su historia, construir bien su argumento para poder ser atractivo para ese headhunter y saber que cuando vaya con el cliente va a ser una apuesta ganadora. Entonces, que en el fondo que se muestre interesado, que no participe de procesos por participar, en el fondo que construya también una relación con el headhunter, que se puede construir, y a los headhunters nos gustan los candidatos que construyen relaciones con nosotros, y al construir relaciones me refiero que sea una dualidad de información. Muchas veces las personas se presentan como, bueno, el headhunter quizá no me pesca mucho, o no me llama, no me contacta, pero quizás no paran a entender el por qué. Entonces también es bueno intentar entender y sentarte con algunos headhunters a ver por qué quizá tu perfil no es tan no se llama tanto, o porque quizás no estoy participando en todas las búsquedas, pero construir una información con el headhunter, una relación con el headhunter desde el punto de vista de intercambio de información. Tú eres hoy día un ejecutivo de un sector, de un nicho, el headhunter vive de información, de conocer el mercado, con lo cual tú eres una persona que le puedes entregar data, y esa data, al ser valiosa, se puede construir una conversación rica. Y esa conversación, cuando se hace periódicamente, tú empiezas a construir relaciones. Y ese headhunter probablemente te tenga siempre en el mindset para poder presentarte en algún momento alguna oportunidad. Entonces, mi recomendación sería identificar qué tipo de headhunters, porque hay de todo tipo, headhunters más de la base, de la parte intermedia, de la parte más ejecutiva, qué tipo de headhunters son los que pueden tener procesos para mí, y en base a eso yo construir la relación con el headhunter. Y también los headhunters hay de dos tipos. Están los headhunters que son mucho más generalistas, que ven un poco cross industria, y luego estamos los headhunters que vemos por verticales de negocio.
Entonces, identificar quién es la persona o el equipo de personas que trabajan en tu vertical y con esas personas tener una relación un poco más fluida. Porque no sirve de nada que un director comercial tenga una relación con un headhunter financiero. Sirve para construir relaciones de información, pero evidentemente el headhunter financiero pocos procesos le puede presentar a un director comercial, porque va a tener pocos procesos ahí. ¿Vale? Súper bueno, excelente. Yo les voy a contar una infidencia. En mi proceso de recolocación, las mejores recomendaciones que recibí para trabajar mi perfil de empleabilidad ha sido de headhunters. Y uno, o el más importante de todos, fue Alfonso Ochoa, cuando yo conversé con él. Por eso agradezco mucho que él esté acá con nosotros. Te tengo una última pregunta. Alfonso, ¿cómo recomendaríamos a las personas que hoy nos ven cuando están en un proceso de selección, cuando participaron en una entrevista, para hacer seguimiento de cómo va el proceso o cómo va él en el proceso? ¿Cómo recomiendas que después de una entrevista la persona siga contactada o mantenga esa relación o tenga más información del proceso? Mira, aunque suene un poquito a cliché, yo recomendaría, y usemos una palabra que dice igual está un poquito manoseada, pero yo recomendaría que dentro de un proceso de selección, ya sea con el headhunter o con la empresa, las personas tomen un rol más protagónico y sean proactivas en el contacto. Entonces, una vez que tú entrevistas con un headhunter, no tengan miedo de escribirle un correo, darle una llamada. Hoy las tecnologías están mucho más abiertas. Si el headhunter te comparte su celular, yo no tengo problema personalmente, quizá otros headhunters pueden ser que sí, pero que me escriban en WhatsApp. Hoy día, finalmente, el candidato y el headhunter tienen que vivir muy de la mano o tienen que trabajar muy de la mano. No somos como, oye, hay muchos candidatos que critican al headhunter porque no lo contactan y está bien, hay headhunters que critican al candidato porque dicen que quizás le llaman demasiado, pero al final construimos una relación donde la persona tiene que ser proactiva en el contacto sin llegar a ser insistente y el headhunter tiene que intentar ser también lo más claro posible con la persona para no generar falsas expectativas. Entonces, mi recomendación es que independientemente del proceso sea con un gerente general, un gerente de recursos humanos, un headhunter, la persona sea proactiva en el contacto. Es decir, si yo paso más de una semana, semana y media, sin tener información de un proceso que en teoría estaba activo, yo debería tener algún tipo de contacto para quitar la oportunidad de mi lista de posibles o saber si la persona es que se ha retrasado, quizá el proceso hoy día se dilata, algo pasó y el headhunter también tiene la obligación de contarte en qué está el proceso, sobre todo si te va a considerar. Entonces, establezcamos relaciones simétricas también con el headhunter y sepamos que el headhunter, más que un entrevistador, es tu socio en tu recolocación. ¿Te parece bien que pasemos por el espacio de preguntas y respuestas, Alfonso? Sí, por supuesto. Feliz de responder algunas preguntas sin problema. Mientras vamos preguntando... Yo los quiero ayudar con algunas preguntas que tengo marcadas, pero también podemos hacer una conversación para las preguntas que a ustedes les interesen. Pueden que haya algunas cosas que ya dijeron, pero es importante quizás marcarlas de nuevo o profundizar un poquito. ¿Cuáles son las cosas que más importan, según ustedes, para las entrevistas virtuales online, en el sentido que ya no hay un cara a cara? Entonces quizás hay que cuidar mucho más la forma. Entonces hay varias personas preguntando si es el fondo, la vestimenta, la comunicación no verbal. ¿Dónde priorizan un poco? ¿Quieres contestar tú, Alfonso? Sí, yo creo que la presentación Augusto dio un listado de tips bastante interesante. Yo siento que es un cúmulo de temas. Tú tienes que mantener desde la posicionamiento, desde el aseo personal, desde la forma en que te vistes, desde la luz, desde tu comunicación. Hoy día la parte de la comunicación toma un rol determinante porque probablemente tu lenguaje corporal es mucho menos visible que en una entrevista normal. Entonces tú tienes que, a través de la comunicación, generar la confianza en la persona que tienes al frente de que dominas todos los temas que te están preguntando. Pero me costaría priorizar si es un fondo, es una vestimenta. Yo creo que es un cúmulo de cosas que Augusto, entiendo que la presentación lo definió bastante bien lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que haría como un checklist, ¿no? Una listita de, ok, voy a una entrevista hoy día. Quizás tengo esa malla delante. ¿Las tengo todas? Sí, perfecto. Estoy preparado probablemente para que la primera impresión que reciba la persona que me entreviste siempre sea positiva. Está muy bien esto que dice Alfonso. Yo quiero complementar en lo siguiente. Miren, ustedes van a tener la presentación y ahí tienen el checklist, pero insisto, lo importante en una entrevista es que tú consigas fundar
estos juicios, el juicio de competencia y el juicio de simpatía. Y con cada interlocutor los elementos que hablamos a lo largo de esta conversación. ¿Qué pasa con la entrevista remota? La entrevista remota te trae una serie de beneficios. El primero, no contagiarte, pero hay otros mucho más. Pero tiene algunas limitaciones. Dificulta en conseguir transmitir la comunicación en términos completos. Entonces, el tema del fondo, la vestimenta, todo el listado que hicimos, la conexión, son cuestiones accesorias. Tu clave, desde mi punto de vista, es que los elementos accesorios no perjudiquen lo esencial, que es la calidad de tu servicio, el valor de tu servicio, el juicio de simpatía y de competencia. ¿Qué pasaría si tú vas a una entrevista en una empresa muy formal en camiseta y bermuda? Ese hecho lo que va a hacer es distorsionar la comunicación, va a sacar el foco, se va a centrar en cómo estaba vestido. Y no queremos eso. Por ejemplo, yo acá elegí un espacio de mi habitación, donde estoy conectado, con un fondo que sea blanco. ¿Por qué? Puede sonar aburrido, pero no interfiere, porque lo central era nuestra charla. Yo particularmente no me gustan los fondos de palmera, porque yo creo que entorpecen la comunicación. Teams ofrece eso, las plataformas, yo no los uso. Por eso, yo quiero estar centrado. Trato de usar una vestimenta que estime que está acorde, que tampoco traiga ruido, y así sucesivamente. Céntrate en lo valioso y asegúrate que lo accesorio no perjudique. Sí, y solo un inciso, muchos están preguntando por el tema de la vestimenta, para dar algunos tips solamente. Es importante que tengáis en cuenta, uno, nunca ir menos arreglado que la persona que te va a entrevistar. Entonces, siempre es bueno mantener el decoro, las formas de la persona que te puede llegar a entrevistar. Entonces, entender cómo se manejan ciertos lenguajes. Quizá, por ejemplo, banca hoy día es lo más anticuado, ¿no? Y todavía se usa mucho el tema de terno, corbata, etcétera, etcétera. Y otro tip es, si uno no sabe cómo ir preparado a una entrevista, tiene que ir preparado como si fuera vestido de un día normal de su trabajo, como fuera a trabajar en su día a día normal. Entonces, si tú vas a desempeñar una función ejecutiva en una posición intermedia, desde un Key Account Manager a un gerente comercial, a un director financiero, a un controller, tú puedes ir perfectamente con un pantalón, una camisa, una chaqueta o algo así, pero no es obligatorio la corbata, porque muchas veces se considera que es un poco old school, pero tampoco se puede ir, como dice Augusto, en bermudas. Entonces, siempre tengamos la sensación que es un término intermedio. Y en las entrevistas que son un poco más formales, intentamos evitar el uso de jeans o una ropa que quizás es un poco más casual y utilizamos una ropa formal, tradicional, normal y corriente, pero que no sea algo ultra formal, ni tampoco, obviamente, ultra relajado. No nos pasemos y tampoco nos quedemos cortos. Y aseguren los elementos, perdona Tomás, aseguren los elementos de conectividad. Eso sí puede perjudicar mucho en la comunicación. Asegúrenlo, mírenlo antes. Perdón, Tomás. No, tranquilo, si estábamos acá haciendo una conversación, nos queda tiempo todavía. Yo les quería hacer una pregunta que se ha repetido un poco también en las charlas anteriores. Más bien una pregunta es también conversar, saber la opinión de ustedes, porque más que una pregunta, un desafío para los que trabajamos en gestión de personas. ¿Cómo hacemos una industria de entrevistas, de selección, de headhunter más humana? Hay mucha gente preguntando por qué los headhunters no contestan cuando uno no queda, por qué las entrevistas no reciben feedback, por qué en el fondo cuando las cosas no son, nadie avisa, nadie dice nada. No sé si quieren comentar algo al respecto, porque tenemos mucha gente como preguntando eso, oye, pero también, no sé, yo quiero postular a Aira, pero Aira me da 60 segundos, como que este proceso de automatización, no sé si nos está ayudando o nos está afectando desde el punto de vista humano. Ok, si quieres te cuento yo por alusiones, ¿no? Por el tema de los headhunters. Hay que tener en cuenta dos puntos de vista, ¿vale? Y sobre todo tener la expectativa, creo yo que es la expectativa correcta. Uno es, si participaste activamente en un proceso de selección y el headhunter nunca te dio feedback, es una mala práctica del headhunter, ¿vale? No hay que esconderlo, entonces, pero participaste activamente. Y la segunda pata es si no participaste activamente en el proceso de selección. Es decir, si tú postulaste a una posición, pero nunca fuiste llamado probablemente porque tu CV no encajó, el headhunter hoy día también hay que ponerse un poco en nuestro papel. Recibimos por cada postulación 3, 4, hasta 5.000 currículums.
Y lamentablemente, no sé si siempre pasa, pero lamentablemente muchas veces son currículum que no tienen nada que ver con la posición que estamos buscando, con lo cual esa posición se descarta. Y muchas veces nos hemos encontrado algunos feedback de gente que espera ser respondido personalmente por el headhunter, siendo que postuló a un cargo que quizá nunca encajaría bien. Entonces, tengamos una expectativa correcta, entendamos cuáles son las responsabilidades de cada uno, y es, si tú participaste del proceso, el headhunter te llamó, estuviste en contacto con él, fuiste a entrevista y después nunca recibiste un feedback, eso es una mala práctica del headhunter que debería ser corregida y podréis llamar al headhunter preguntando por ese feedback. Pero si solamente postuló una posición y nunca fui llamado, probablemente tu CV no quedó calificado, con lo cual tampoco sigamos insistiendo por ahí porque probablemente ya ese CV no tiene mucho sentido con esa posición que postulé. Augusto, no sé si quieres decir algo o no. No tengo nada a complementar, o sea, yo creo que Alfonso es el mejor exponente para hablar de eso. Y sí, con respecto a la segunda parte de la pregunta, insisto, esto tiene que ser una relación simétrica y tú tienes que también saber elegir, identificar tu propuesta de valor, cuál es tu segmento de mercado, cuáles son las empresas y cuáles son las empresas que hacen match con lo tuyo, porque de nada sirve nosotros empezar a trabajar en una empresa, satisfacer la necesidad básica del sueldo y dentro de 3 meses eso se vuelve status quo y tu vida será un martirio. Con lo cual, el proceso de entrevista también habla de la compañía donde vas a trabajar. Súper. Tenemos una pregunta que se ha repetido también en el tiempo, pero yo creo que es el momento quizás más incómodo de una entrevista, que es cuando nos preguntan las expectativas de renta. Sé que lo hemos conversado, ahí la Cote también respondió algunas cosas, pero no sé si le gustaría como reforzar algún punto desde, es bueno dar rangos, cómo se hace cuando uno está incómodo con ese rango, cuando uno quizás no tiene tanta información, porque es algo que aquí 150 personas nos han puesto like. Mira, sí. miren, yo les voy a dar mi visión y creo que es muy importante que escuchemos a Alfonso. Para mí es como, y acá voy a hablar de venta consultiva más que un proceso de entrevista. Tú no puedes, cuando estás vendiendo un servicio, tener miedo de decir cuál es el valor que esto tiene. Es más, creo que lo peor es no contestar, porque justamente el no contestar genera dudas. Con lo cual, tú tienes que estar seguro del valor que tienes y el valor que puedes aportar a la compañía y, por lo tanto, respecto a tu retención de renta. Yo, la mejor plataforma que conozco, y mira que conozco varias, respecto a información de mercado y remuneraciones, es Show Me the Money. Y además es gratuita, el informe gratuita es brillante. Recomiendo que entren, porque ahí además entras con información. Es lo mismo con una compañía, cuando vende un servicio, cuando vende un producto. Tiene hecho cuál es su precio, cuál es su valor y cuál es el benchmark, en qué lugar está posicionado el precio. Con ustedes es lo mismo. Lo peor que puedes hacer es pedir tu remuneración en función a tu necesidad. Es decir, mira, mi estructura de gasto es de tanto, entonces voy a pedir tanto. No, porque tal vez tienes desajustado tu estructura de gastos o eventualmente tienes un potencial mucho mayor. Conéctate con el valor. Mi recomendación, nunca tengas miedo de decir cuál es tu pretensión de renta. Eso sí, establece una lógica coherente con el mercado. Para eso, usa Show Me the Money. Y sobre todo, para complementar solamente, ser lo más transparente posible. Hoy día mucha gente queda descartada porque, a ver, los headhunters, en mi caso particular, lo que yo conozco, tienen mucha experiencia viendo el día a día de los procesos de selección, con lo cual saben más o menos cuánto pesa la gente en los procesos de selección. Y yo me he encontrado, lamentablemente, con muchos casos de gente que va a una entrevista y infla el sueldo. Que tú infles el sueldo delante de una entrevista y el que se dé cuenta que estás inflando el sueldo es automáticamente un baremo de descarte. ¿Por qué? Porque si me estás inflando mi sueldo a mí, lo vas a inflar directamente en el cliente. Y lamentablemente me ha pasado gente que me ha dado una pretensión de renta a mí como headhunter, cuando yo le presento al cliente ha dado otra diferente. Con lo cual eso también genera una expectativa bastante negativa dentro del candidato. Mi recomendación en tema salarial, que es un tema más bien higiénico, ser lo más transparente posible. Tener claro cuánto pesa esa posición en el mercado, saber si estoy dentro del rango o no estoy dentro del rango y dar un número concreto. Entonces, ¿está bien dar rango? Sí, tú puedes dar un rango, pero tampoco seamos inocentes a la hora de pensar. Si tú a una empresa le das, no, yo quiero ganar entre 4 y 5, te van a ofrecer 4. Sí o sí. O sea, nunca te van a ofrecer 5.
y pocas empresas te van a ofrecer 5. ¿Por qué? Porque al final ellos van a ver que su oportunidad de contratarte es por 4. Entonces, yo tengo que dar un número. Me gustaría 4,5. Y a partir de ahí empezamos a negociar. Quizás la empresa no tiene 4,5, tiene 4,3, pero tiene beneficios, pero tiene otra serie de alternativas en el paquete de compensación total que te hace sentido para incorporarte a la compañía. ¿Vale? Quiero aprovechar la pregunta para hacerte una pregunta, Alfonso. ¿Cómo estás viendo que se están moviendo las remuneraciones en el actual contexto y qué recomendación darías a las personas que están buscando en este momento? Mira, en líneas generales se están moviendo igual. Las remuneraciones, lo que está pasando es, evidentemente, el mercado, cuando hay una crisis importante y una crisis grande, se rigidiza un poco, ¿vale? Entonces, el profesional ejecutivo que tiene mucho tiempo en una empresa o en un cargo, cuando un headhunter lo llama, quizás tiene más miedo a cambiarse, con lo cual pide un porcentaje de cambio un poco mayor. Hace 6-8 meses, gente se estaba cambiando por 10-15% del salario anual, y hoy se están cambiando, o perdón, el salario mensual líquido, y hoy se están cambiando por un 20-25%. Algunas compañías, viendo que hay una cesantía importante, están aprovechando a encontrar una oferta un poco más baja, siendo que no se pueden ir un 20-25% más abajo, y mi recomendación a las empresas es que no hagan esa práctica porque es un arma de doble filo y muy cortoplacista, ya que cuando el mercado se recupere, probablemente el profesional que llegó a valer 5, 6, 7 millones, 2, 3 millones, lo que sea, va a buscar un trabajo alineado a lo que en algún momento dado ganó y lo que en el fondo él merece por su conocimiento, ¿ya? Entonces, hoy día las compañías, sí, algunas están aprovechando un poco la tesitura para poder encontrar quizá una buena oferta dentro del mercado y que probablemente ese sueldo se vayan a regularizar. Pero siento que el mercado a nivel salarial se ha mantenido bastante estable en cuanto a lo que pagan las empresas y quizá un poquito más piden los profesionales por cambiarse, por el riesgo que conlleva cambiarse en un momento de incertidumbre tan grande. Miren, acá hay una información clave que dio Alfonso, y ahora que somos vendedores de servicios tenemos que saber escuchar. A las empresas que están contratando, que tienen necesidad de contratar gente, nuevas competencias, le está costando sacar gente de las empresas, dado el riesgo que existe en el mercado. Entonces, las personas que hoy están cómodas en la empresa y le están pidiendo 25% más. Quiere decir que nosotros, que ahora estamos buscando, ahí tenemos una oportunidad, porque les va a costar sacar persona que está ocupada. Ataquemos, veamos cuáles son esas empresas, cuáles son esas industrias, cuál es el perfil que hoy están buscando, adecuémonos y seamos oferta. Seamos oferta. Exacto. Tengo una pregunta respecto a los errores más comunes de las entrevistas, que no sé si la contestaron. Pido disculpas porque me sonó el timbre y tengo que ir a contestar, pero esa era la otra pregunta que venía. Son cosas espontáneas que nos ocurren en la pandemia, pero esa es la pregunta que venía con más like. No sé si ya la contestaron o comentaron sobre eso. No, o sea, no he entrado tan en detalle, pero básicamente yo creo que los errores principales o lo que yo veo, uno es mentir sobre ciertas experiencias. Entendamos que, aparte de lo de la renta, después los headhunters o cualquier tipo de empresa debería levantar referencias. Entonces, mentir sobre motivos de salida o esconder ciertas cosas que hoy día nos pueden dejar un poco fuera de juego, eso automáticamente es un elemento invalidante para la posición. Y siento que otro elemento o error común es hablar demasiado de temas no importantes, que quiere decir que la persona no se preparó mucho la entrevista. Entonces, quizás tú estás yendo a una entrevista para una posición en concreto y perdiste mucho tiempo hablando de aspectos de tu vida que no desarrollaste lo que estás buscando y te enredaste mucho en hablar de logros, experiencias que no aportan mucho valor para lo que hoy día la persona está buscando. Con lo cual, cuando te das cuenta de eso, te queda un espacio muy corto de entrevista en el cual no puedes exponer y explayar toda tu experiencia. Entonces, los errores más comunes que yo veo son esos. Súper, tenemos más. Estoy acá tratando de mirar algunas preguntas que no hemos contestado. Hay varios temas de vestimenta. ¿Qué podemos responder cuando nos preguntan algo donde no tenemos la experiencia? ¿Es cierto que a los reclutadores no les gusta la frase "yo aprendo rápido"? No, o sea, no es que no nos guste, si nos guste. A ver, lo que el reclutador... el reclutador finalmente tiene que ser, en algunos casos, un poco, no sé si frío, no sé si la palabra es frío, pero tiene que ser bien objetivo a la hora de entender qué tengo delante, a quién tengo, quién lo puede conseguir y quién no. Entonces, el headhunter finalmente recibe un requerimiento por parte de un cliente y tiene que trasladar
ese requerimiento que probablemente viene en papel a través de una descripción de cargo en personas. Entonces, tú quizás no tienes una competencia, pero si hay otros en el mercado que la tienen, capaz que tengan elementos competitivos mucho más fuertes que los tuyos. Lo importante en tu proceso de selección es entender por qué te descartaron, y si tú no tienes algo y lo aprendes muy rápido, apréndelo rápido para el siguiente, ¿ya? Para el siguiente proceso de selección. Pero no es que no nos guste, es que lo que no nos gusta al headhunter son mucho las autorreferencias orientadas a competencias blandas. Es mejor que hablen bien de ti a que tú hables mucho de ti. Entonces, es mejor que tú demuestres a través de tu speech que tienes una serie de competencias bien desarrolladas a que tú digas, soy súper proactivo y la entrevista la hagas así 100% callado. Entonces tú dices, bueno, aquí hay un error de comunicación. Entonces, mejor que la gente identifique en ti esas competencias que no son visibles, que son más blandas, a que tú te las autorreferencies. Por eso de aprendo rápido, sí, pero yo eso no lo puedo comprobar en una entrevista de 1 hora, 1 hora y media. Con lo cual yo prefiero entender en qué momento demostraste que aprendiste rápido para poder llegar a conseguir esa competencia. Miren, esa pregunta yo voy a aprovechar para tocar 2 temas e insistir. Es más o menos como si tú de repente le pides a una persona, cómprame una jaqueta azul talla M. Entonces, y en un rango de precio que cueste, no sé, 300.000 pesos. Entonces, tú puedes llevar una jaqueta azul talla M que cueste 350, que cueste 200, idealmente 300. Ahora, tú no puedes llegar con una jaqueta naranja, te pedí azul. El headhunter es lo mismo, o sea, el headhunter tiene un long list, un short list, que se adecua más al perfil, menos al perfil. Ahora, cuando tú dices, yo aprendo rápido, tal vez no estás contestando la pregunta, te estás excusando. Entonces, mi recomendación nuevamente es, entiende la búsqueda, entiende las competencias y asegúrate que tu experiencia hable de esas competencias. ¿Cómo? Teniendo claro qué, cómo y qué alcancé con lo que yo hice. Esa es clave. Por eso, muchas veces en las conversaciones con respecto al placement, piden servicios de job hunting. Y yo un poco lo que les digo es, mira, eso habla más de tu miedo o tu indisposición a querer aprender y salir adelante que propiamente del servicio. Hoy, competencia de base para todo proceso selectivo es la proactividad. Cuando tú no tienes la proactividad suficiente para salir a vender tus servicios, es porque no crees en él. Entonces, lo peor que puedo hacer es yo hacer eso por ti. Entonces, aquí es lo mismo. Encaremos y seamos inteligentes. Vendamos de manera que podamos fundar los juicios de competencia y de simpatía. ¿Cómo? Yendo a la experiencia y anclando rapport con nuestra contraparte. Exacto. Yo tengo una pregunta de la gente que también salió en la presentación, pero quizás podemos conversarla. Es del otro tema complicado a veces con las entrevistas, que es el tema de la edad. Hay varias personas aquí como más de 50 años o varias personas que nos están diciendo que a veces la edad es una barrera para todo, en el fondo. Eso dicen, tanto para las entrevistas, para acceder a las entrevistas. ¿Ustedes creen que la edad está jugando en contra, a favor en una entrevista, o cómo uno puede usar el tema de la edad en estos procesos? Lo estoy haciendo la pregunta porque hay muchos comentarios respecto a esto. Están diciendo, tengo 57 años, tengo 60 años, como si eso pesara. Entonces, ¿creen que las entrevistas nos pueden ayudar quizás a derribar esta barrera? Sí, yo siento que, y primero que responda yo si quieres, Augusto, este tema, yo siento que la edad hoy día no es un tema, en algunas empresas muchas veces nos piden gente quizá con un perfil un poco más joven, eso sí es verdad, pero yo siento que para determinados cargos y determinadas posiciones no es un tema. Yo creo que está más relacionado con el nivel de energía. Lamentablemente, durante el tiempo ha habido algunas entrevistas probablemente de muchas personas con gente de cierta edad, 57, 58, 60 años, que han mostrado un nivel de energía más bajo, con lo cual la empresa ya lo que necesita, independientemente que fichen un ejecutivo de 40, de 50 o de 60, es que la persona tenga pasión por lo que hace, por el trabajo, por el día a día, que le ponga ganas. Yo en DNA nosotros hemos colocado perfiles de todo tipo, con todo tipo de edad, posiciones de 63 años, 62, 58, 55, independientemente de eso, nosotros somos unos defensores de que mientras más edad tenga, más experiencia acumulas, y eso realmente puede estar puesto al servicio de la compañía.
¿ya? Pero yo siento que no es la edad, sino el nivel de energía, con lo cual, más aún las personas que tienen cierta edad o un poquito más avanzada, deberían esforzarse en demostrar mucho nivel de energía en la entrevista, lo que les va a suponer un punto a favor y van a suplir esa quizá mal concepto que hay de que la edad te genera un bajo nivel de energía. Me parece que es una muy buena pregunta. Nosotros en DNA somos socios de OIGP, que está en el mundo entero, y tenemos mucha relación con empresas del otro mundo. Yo lo que percibo es que existen algunos prejuicios vinculados a la edad, vinculados a la universidad donde estudiaste, si tienes o no tienes universidad. A mí me gusta siempre dar el ejemplo que Zuckerberg no sería contratado si la universidad fuera un requisito. Entonces, y lo que percibo sí es que Chile va un poquito más rezagado a un proceso de derrumbar esos prejuicios. Sin embargo, se están cayendo mucho. Para ir propiamente a la cuestión de la edad, mis recomendaciones existen, depende de la empresa, el perfil de la empresa, y es un proceso que se está resquebrajando todo tipo de prejuicio, prejuicio respecto a la edad, respecto a clase social, respecto a orientación sexual. Es algo que se está derribando en el mundo y a más tiempo, menos tiempo, Chile va a llegar a eso. Pero yendo al tema de la edad, piensa lo siguiente. Tú tienes que asegurar conectarte con la necesidad del otro y ser oferta. De manera tal que la edad no sea un tema. Claro, si la persona está buscando a alguien para pagar poco, con poca experiencia y trabajar muchas horas y con un nivel de energía propia, posiblemente una persona de 60 años no va a encajar. Entonces, ahora también es imposible que un chico de 30 años encaje en una posición que requiere una experiencia y un conjunto de competencias que no va a poder tener. Vuelvo, mi principal recomendación es trata de descubrir la necesidad y ser oferta y ser la mejor opción. Yo digo siempre lo siguiente, si ahora me preguntaran ¿cuál es tu pretensión de renta? Y yo digo, mi pretensión de renta son 10 millones de pesos. Algunos van a decir, pucha, es caro, otros van a decir, es barato. ¿Dónde está la diferencia? Si cuando me contratan ven que yo puedo generarle al año 50 millones de dólares adicionales, estoy seguro que ellos no van a tener ningún problema de pagarme 10 millones de pesos. Ahora, si me contratan por 10 millones de pesos y no tienen la seguridad que yo pueda traer un valor adicional de 1 millón de pesos al año, posiblemente me van a contratar. Entonces, conéctense con la lógica del valor, sabiendo que hay prejuicios, pero se están derribando. Exacto. Yo ya no tengo más preguntas. Estamos un poco ya tenemos que empezar a cerrar. No sé si quieres darle un espacio. Estamos todos muy interesados en la charla. Varios han dicho acá, no es quizás una competencia, pero han dicho es una de las mejores charlas que han escuchado. Están todos también muy agradecidos por la liberación de las 2000 licencias. De hecho, se nos cayó la página debido al entusiasmo con el que fueron a buscar el regalo. No sé si quieren aprovechar estos últimos minutos para cerrar, para decir algo más, pero estamos muy agradecidos de poder contar con ustedes juntos. Nosotros estamos muy contentos de ser parte, agradezco este espacio, les dejo mi contacto, contacten con total libertad, sí, sean comprensibles, porque hemos recibido muchos contactos y es difícil responder porque hay un día a día que nos atropella, pero si me escriben ese correo, puede ser que los contacte yo o cualquier persona en el equipo. En el grupo de DNA nosotros decimos que queremos impactar a la vida de las organizaciones y las personas siempre. Por eso tiene mucho sentido que de esta situación salgamos juntos. Exacto. Y de mi parte, nada, desearle mucha suerte, éxito a todas las personas que hoy día están en un proceso de reinserción, de recolocación. Rápido espero que podamos salir de estas. Cuenten con nosotros en lo que necesiten y nuevamente felicitarlos por la iniciativa, que creo que es muy interesante poder unificar el conocimiento de empresas de outplacement hoy día del mercado nacional en un mismo objetivo común. Así que encantado de participar de la charla, ojalá haya sido útil y cuenten con nosotros para lo que necesiten desde el punto de vista de nuestra experiencia. Muchas gracias. Yo también voy a tomar las palabras de Augusto para que sean un poco pacientes, sean comprensivos, porque el equipo de Juntos está trabajando full para poder atender esta maratón. No lo digo solamente por mí, sino porque nosotros tenemos un chat de organización. Sabemos que hay muchas personas que nos están escribiendo a los diferentes speakers o a los diferentes consultores
yo estoy constantemente recibiendo, oye, no funciona el link, no funciona el formulario, no tenemos los videos, ¿dónde están los videos? Etcétera, etcétera. Estamos trabajando a toda máquina para que ustedes puedan tener acceso a toda la información, pero lo estamos haciendo con mucho cariño, así que paciencia. También recordarles que en nuestra página quedó publicado el grupo que abrimos en LinkedIn para que todos ustedes puedan entrar a ese grupo, puedan conocerse, también compartir sus datos o todo lo que han querido compartir. De esa manera vamos a tener un grupo de comunicación más estable en el tiempo. Así que muchas gracias. El grupo no tiene nombre, se llama Juntos Maratón. Métanse a la página www.proyectosjuntos.com y van a ver el icono de LinkedIn en redes sociales para que se puedan conectar. Con esto nos despedimos. Gracias, Alfonso, gracias, Augusto, y a todo el equipo del grupo DNA Human Capital que nos ha ido acompañando en diferentes momentos, a Roberta, al equipo de comunicaciones. Ha sido un honor trabajar con ustedes y tenerlos dentro de esta cruzada. Nos vemos en un rato más, a las 5 de la tarde, con la última charla y con toda la energía para terminar el día juntos. Adiós. Bien, que tengan buena tarde. Chao.